Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. El contenido de este programa puede herir la sensibilidad del espectador. En este top 10 de la antigüedad, la ciudad que adoraba a la muerte. La población se reunía por millares y contemplaban horripilantes sacrificios rituales. Una capital que sufrió el poder del Imperio Romano. La ciudad antigua de Cartago era tan grande como Manhattan e igual de elegante. La ciudad eterna que dio origen a la civilización antigua más importante. Roma era una de las metrópolis más importantes del mundo antiguo. Y una metrópolis fortificada que resistió asedios durante 1000 años. Constantinopla era la joya de Oriente. Toda la región la deseaba. Todos harían cualquier cosa para conseguirla. Las ciudades más extraordinarias del mundo antiguo. ¿Qué lugar ocuparán en la única lista de las 10 mejores que lleva miles de años elaborándose? Top 10 de la antigüedad. Grandes, poderosas, el corazón de civilizaciones. Pero, ¿qué define a una gran ciudad? ¿Innovación? ¿Edificios monumentales? ¿Ingeniería épica? Cuanto más éxito tiene una ciudad, más crece. Y algunas de las ciudades más magníficas se construyeron en la antigüedad. Hoy, en el top 10 de la antigüedad, las grandes metrópolis de la antigüedad, clasificadas según su población. Y entra directa en el número 10, la antigua capital egipcia. Tebas. Hace casi 3.500 años, Tebas era la ciudad más grande del mundo. Sus monumentos siguen en pie hoy en día, y por eso tiene que estar en nuestro top 10. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más importantes del mundo antiguo. Era la tierra de la gran esfinge y de las poderosas pirámides de Giza. Y su capital era Tebas, la actual Luxor. Tebas es una de las grandes ciudades del mundo antiguo. Era enorme. Y hablamos de enorme desde el año 2000 a.C. en adelante. Durante siglos y siglos fue la sede del poder en el antiguo Egipto. En el año 1500 a.C. tenía una población de 75.000 personas. La más numerosa del mundo en la época. Prosperó gracias a su posición en el valle del fértil río Nilo y su proximidad a rutas de comercio importantes. Tebas estaba llena de monumentos grandiosos dedicados a sus regidores, los faraones. Símbolos de poder, riqueza y gloria gigantescos que ocupaban casi 100 kilómetros cuadrados. El más impresionante, Karnak, un enorme complejo de templos de casi 1,5 kilómetros de longitud. Karnak es la obra de más de 30 faraones sucesivos que intentaron dejar su huella. En su interior se encuentra la sala hipóstila. Un enorme bosque de 134 columnas altísimas, algunas de las cuales alcanzan los 6 pisos de altura. Está considerado uno de los mayores logros arqueológicos de todos los tiempos. Karnak está conectado al también impresionante templo de Luxor por una avenida flanqueada por esfinges, que suma un total de 3 kilómetros de longitud. Los faraones se representaban como dioses en las imágenes de los muros de toda Tebas. Están los grandes reyes, los faraones, que construyen sus palacios y estatuas de sí mismos. Amenhotep III, por ejemplo, no solo erigió su gran palacio allí, sino que construyó un lago artificial de 4 kilómetros cuadrados. Ramsés II erigió una estatua de sí mismo de 20 metros de altura, de modo que los egos de los faraones están grabados en esta gran metrópoli de Tebas. Y no solo en vida. Esto continuó en la muerte. Al oeste de la ciudad antigua, en las afueras, había una gran variedad de templos mortuorios increíbles, como Medinet Habu,
y Deir el-Bahari, construidos en honor a regidores fallecidos. Pero unos cuantos kilómetros más allá de los límites de la ciudad había un monumento más elaborado si cabe, dedicado a los faraones muertos. Una colección de 63 tumbas subterráneas, llenas de riquezas. El denominado Valle de los Reyes. Los faraones del pasado habían sido enterrados en grandes pirámides, pero sus tumbas habían sido saqueadas. El Valle de los Reyes estaba diseñado para mantener a buen recaudo las pertenencias de los faraones, para que pudiesen usarlas en la vida eterna. Desgraciadamente, estas también fueron víctimas de los ladrones de tumbas y sus riquezas fueron saqueadas. El Valle de los Reyes está lleno de tumbas vacías, y nunca sabremos los tesoros increíbles que albergaban. Es irónico que la tumba más pequeña que se ha descubierto estuviese llena de oro, y que el nombre de ese faraón ahora sea sinónimo de tesoro. Tutankamón. Una visión del poder y la prosperidad, igual que las otras leyendas de esta ciudad magnífica. Tras casi 2000 años de gloria, Tebas finalmente perdió su poder. Los faraones posteriores trasladaron su capital a diferentes ciudades y Egipto se sumió en dificultades económicas. Pero sus monumentos épicos siguen vivos como recordatorio de su grandeza. Al otro lado del Atlántico había otra ciudad antigua, fundada sobre el legado de sus muertos. Pero esta se construyó no solo sobre las tumbas de sus gobernantes, sino sobre los huesos de su pueblo. En el número 9... la ciudad azteca de Teotihuacán. Teotihuacán era la ciudad más grande de América hasta que llegó Nueva York. Tenía una población de unas 200.000 personas. Situada a unos 50 kilómetros al norte de la actual Ciudad de México, se creía que era un lugar sagrado para los aztecas. El nombre que le dieron, Teotihuacán, significa cuna de los dioses. La ciudad tiene una historia misteriosa, puesto que su cultura no tenía un lenguaje escrito. No sabemos exactamente cuándo se fundó, y puede ser que ya estuviese en ruinas cuando los aztecas llegaron y la poblaron. Teotihuacán es famosa por contar con pirámides que rivalizan con las de Egipto. Esta es la magnífica Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo. La Pirámide del Sol de Teotihuacán es absolutamente enorme. Mide 230 metros en la base, la misma anchura que la Gran Pirámide de Egipto. Al situarnos ante esta pirámide, nos asombra que algo tan enorme se construyese hace casi 2000 años y que lo hiciese una cultura de la que todavía sabemos tan poco. Pero lo que sí sabemos es que las pirámides ocultan un oscuro secreto. Durante ciertos ritos relacionados con el calendario, la población se reunía por millares y contemplaban horripilantes sacrificios rituales de niños. Hemos encontrado pruebas en forma de huesos de niños en los cimientos de los templos y las pirámides. Y los sacrificados no eran solo niños. Las excavaciones en la Pirámide de la Luna, el segundo templo más grande del yacimiento, han descubierto también cadáveres de adultos. Las víctimas a menudo eran de otras tribus, a las que cazaban como presas. La caza concluía no con la muerte, sino con la ofrenda de sangre viva a los dioses. Las pirámides eran el lugar donde los dioses las recibían. Los sacerdotes conducían el atroz ritual, armados con cuchillos, cuya hoja estaba hecha de obsidiana. Era un pueblo de la Edad de Piedra que no tenía metal para hacer sus herramientas, pero sí que disponía de una piedra llamada obsidiana, que usaban para hacer herramientas afiladas. Teotihuacán era el centro de la extracción de la obsidiana. La obsidiana es un cristal volcánico tan afilado que puede producir un filo superior al de un escalpelo de acero, y que algunos cirujanos siguen utilizando hoy en día. Con la víctima del sacrificio todavía viva, el sacerdote le clavaba el cuchillo en el abdomen. Le abría un orificio del tamaño de su mano. La introducía en él y arrancaba el corazón que todavía latía. Después lo mostraba para ofrecerlo a los dioses. La ofrenda de sangre y sacrificios rituales formaba parte de la vida cotidiana. La muerte no se temía, se abrazaba. En Teotihuacán vemos una relación fascinante y duradera con los muertos. La gente enterraba a sus antepasados en los cimientos y en los accesos de sus propias casas. La ciudad acabaría siendo pasto de las llamas, posiblemente debido a un levantamiento de los ciudadanos de las clases más bajas. La leyenda de esta poderosa metrópolis nunca morirá.
Sus fundamentos, la religión azteca, el ritual y por encima de todo la sangre. En el número 8 nos vamos a una ciudad que alcanzó proporciones bíblicas. Babilonia. Babilonia fue la primera gran metrópolis del mundo antiguo y alcanzó su apogeo hace casi 4000 años. Babilonia se encontraba en el actual Irak, situada estratégicamente entre los ríos Tigris y Éufrates, y está considerada una de las cunas de la civilización. Babilonia, solo su nombre sugiere grandeza. Pero en el año 2300 a.C., Babilonia era tan solo una pequeña ciudad del Imperio Acadio. 300 o 400 años después, se convertiría en sede del gran imperio babilonio. Babilonia aparece mencionada en la Biblia, y fue la primera ciudad de la historia que superó una población de más de 200.000 personas. Alcanzó su máximo esplendor bajo el denominado Rey Loco, Nabucodonosor. Él reconstruyó sus templos y el gran palacio real, y llevó a cabo obras en las extraordinarias murallas de la ciudad, que alcanzaban la impresionante longitud de 90 kilómetros. La mayoría de las ciudades antiguas tenían murallas, pero Babilonia era tan rica que se cree que sus murallas tenían incrustadas piedras preciosas. Su extraordinaria belleza puede contemplarse aquí, en el Museo de Pérgamo, en Berlín. Esta es la puerta de Ishtar, que marcaba la entrada a la ciudad. Su brillo, similar al de las joyas, procede de una piedra semipreciosa, el lapislázuli, que cubre los ladrillos. Dentro de los muros de la ciudad se encontraba otra estructura famosa, el zigurat. Se cree que era la Torre de Babel de la Biblia, y fue lo que dio a los babilonios su reputación de pecadores. Se dice que enojaron a Dios por atreverse a construir una torre tan alta como para alcanzar el cielo. El zigurat de Babilonia se cree que medía más de 90 metros de altura, y es extraordinario pensar que se construyó hace miles de años. Más alto que la Estatua de la Libertad y su pedestal, el zigurat tardó más de 43 años en construirse y necesitó al menos de 17 millones de ladrillos para su construcción. Al referirse a su impresionante altura, la Biblia describe que su cúspide llegaba al cielo. La Torre de Babel tenía que ser asombrosa, pero había algo incluso más espectacular en la ciudad: los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense una montaña artificial, cubierta por árboles enormes, arbustos y enredaderas, exuberante, verde y fresca. Un sistema de riego pionero transformó la tierra seca y arenosa del jardín. Tomaba agua de un lago que estaba en la base y la subía 25 metros hasta la cumbre. Los historiadores creen que se habría utilizado una bomba similar al tornillo de Arquímedes para hacerlo. Babilonia se convirtió en una enorme creación artificial. Los grandes jardines, los huertos exuberantes y todas aquellas cosas se consiguieron gracias a una inmensa ingeniería hidráulica, una hazaña sin precedentes. Tras casi 2000 años de esplendor, la ciudad fue conquistada por el líder de los macedonios, Alejandro Magno, en el año 331 a.C. A lo largo del siglo siguiente, la ciudad se fue vaciando gradualmente y su antigua gloria se perdió, aunque nunca ha sido olvidada. Pero la grandeza no siempre se construye con ladrillos. Nuestra siguiente ciudad hizo al mundo uno de los regalos más grandes de su historia. En el número 7... Atenas, la cuna de la democracia. La población de Atenas era de 250.000 personas. Se trata de una ciudad que ejerció un gran impacto tanto en el mundo antiguo como en el moderno. La ciudad griega de Atenas era un lugar vivo y culto. Grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles la convirtieron en un centro del conocimiento. Y fue aquí donde se concibió una de las ideas más influyentes de la historia: la democracia. La democracia es una de las ideas más grandes que nos ha transmitido la antigüedad. Todo comenzó en Atenas. Atenas estaba gobernada exclusivamente por una aristocracia, pero tras un periodo de agitación social se ideó un nuevo sistema. Aproximadamente en el siglo V a.C., los ciudadanos varones recibieron el derecho al voto. Eran los comienzos de una sociedad democrática.
Las civilizaciones poderosas dejan tras de sí grandes monumentos, pero las grandes civilizaciones dejan ideas poderosas, y Atenas rebosaba ideas. Todas estas cosas salían de las calles: música, matemáticas, teatro, filosofía y, por encima de todo, democracia. Bajo un régimen democrático, la ciudad floreció. Y su logro más famoso: el edificio más simbólico de Atenas, el Partenón. Se alzaba en la Acrópolis, una colina rocosa con vistas a la ciudad, y era una obra de arte arquitectónica. El Partenón de Atenas es el único templo de la historia construido enteramente en mármol. 30.000 toneladas extraídas de una montaña situada a 15 kilómetros. Es extraordinario. Erigido en tan solo 8 o 9 años, mide 70 metros de longitud. Está formado aproximadamente por 13.400 bloques. Solo estas columnas ya pesan hasta 200 toneladas cada una. Esculpir las estrías verticales en cada una de ellas costó tanto como extraer, transportar y montar todo el mármol. El Partenón que vemos hoy no se parece en nada al que habríamos visto en el mundo antiguo. Hay pruebas de que estaba pintado de rojos, azules y verdes brillantes. Pero con el tiempo el sol lo decoloró y lo dejó de un blanco fantástico, que es lo que vemos actualmente. El Partenón era impresionante, pero podía permitírselo, porque no lo pagaron los atenienses, sino el dinero exigido a cambio de protección a sus ciudades-estado aliadas. Construir el Partenón costó 30 millones de dracmas. Es difícil calcular a cuánto equivaldría hoy en día, pero posiblemente rondaría los 1.500 millones de dólares. Una enorme suma, pero el valor de lo que representa no tiene precio. Está considerado un símbolo de la democracia, el mayor regalo de Atenas al mundo. Al igual que Babilonia, Atenas fue conquistada por los macedonios. Sin embargo, siguió floreciendo hasta el siglo II a.C., cuando cayó ante la expansión del Imperio Romano. Pero el impacto que ha tenido en nuestro mundo es gigantesco. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? If you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. Choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Con la enorme cifra de 700.000 habitantes, hemos llegado al número 6. Cartago. La antigua ciudad de Cartago, en la costa norte de África, era tan grande como Manhattan e igual de elegante. Por este motivo se merece estar en nuestro top 10. Cartago, en la actual Túnez, fue fundada en el siglo IX a.C. por una poderosa nación marinera, los fenicios. Cuando pensamos en el mundo mediterráneo en aquella época, pensamos en los griegos y los romanos, pero había una tercera potencia, el Imperio de Cartago. Los fenicios eran famosos comerciantes marítimos que crearon Cartago a partir de un pequeño puerto. 700.000 personas vivían allí en su época de mayor auge. Más que en Detroit, más que en Boston, más que en Washington. Era enorme. En menos de 100 años, Cartago se convirtió en la ciudad más rica del Mediterráneo. Los cartagineses tenían bloques de apartamentos de 6 plantas por toda la ciudad y bombeaban agua a las cocinas y baños. La joya de la corona de Cartago era su puerto. Atraía el comercio y a los intelectuales de todo el mundo antiguo, del más allá del Mediterráneo. Era el lugar en el que había que estar. El puerto cobijaba a la armada más formidable del mundo antiguo. 220 buques de guerra. Una presencia intimidante para el rival de la otra orilla del mar, que tenía sus miras puestas en Cartago, Roma. Roma contra Cartago. Una civilización en auge hacia la grandeza. La otra, una superpotencia establecida del mundo antiguo, destinadas a enfrentarse y a no rendirse hasta que la otra quedase reducida a cenizas. Se convirtió en un enfrentamiento épico que se desarrolló en 3 guerras, las denominadas guerras púnicas, que se prolongaron durante más de 100 años.
La primera fue fundamentalmente por el control de Sicilia, y Cartago sufrió pérdidas humillantes. La Segunda Guerra Púnica estuvo dominada por el legendario general cartaginés Aníbal. Saqueó Italia con su ejército de elefantes de guerra, tras liderar un osado ataque a través de los Alpes. Y tuvo a los romanos al borde de la derrota en la sangrienta batalla de Canas. Pero la Tercera Guerra Púnica supondría el fin de Cartago. La ciudad fue asediada por los romanos y cayó reducida a cenizas en el año 146 a.C., lo que puso fin a 700 años de dominio cartaginés. Sin embargo, los romanos la reconstruyeron como ciudad romana y con ellos logró nuevas metas. Bajo dominio romano alcanzó su máxima población. Del mismo modo que transformaron Cartago, los romanos reconvirtieron también nuestra siguiente metrópolis. De colonia griega antigua pasó a ser la ciudad más poderosa de Europa. En el número 5, con una población de entre 750.000 y 1 millón de personas, Constantinopla. Constantinopla fue llamada la Nueva Roma o la Segunda Roma, y durante 1000 años fue la ciudad más grande y más apasionante de la Tierra. Fue fundada en el año 324 de nuestra era por el emperador Constantino el Grande, quien le dio nombre. El Imperio Romano había crecido tanto que su capital histórica, Roma, estaba demasiado lejos de sus fronteras. De modo que Constantino la despojó de sus poderes y estableció en Constantinopla la nueva capital del imperio. Constantinopla, a la que hoy conocemos como Estambul en la actual Turquía, en realidad era la joya de Oriente y la sede del poder de la cristiandad oriental. La posición de Constantinopla en el Bósforo, un estrecho que separaba Europa de Asia, la convertía en un punto de comercio prominente y en un baluarte entre Oriente y Occidente. En la nueva capital floreció la religión promovida por el Estado, el cristianismo. Constantinopla era una ciudad cristiana, de modo que prohibió los juegos de gladiadores, pero los sustituyó con una pasión absoluta por las carreras de carros. El estadio de carreras más grande del mundo se construyó aquí, el hipódromo. Las gradas podían albergar a 100.000 espectadores, que contemplaban a 8 carros tirados por 4 caballos cada uno competir por la gloria. Los equipos llevaban colores diferentes y representaban a los partidos políticos del Estado. Había facciones rivales en la ciudad, los rojos, los azules, los verdes y los blancos. Y las pasiones estaban disparadas. A ver, era como los grandes equipos de fútbol de la época. De hecho, había tanta pasión que en una ocasión la rivalidad entre los equipos generó disturbios en la ciudad, la gran revuelta de Nicá, que estuvo a punto de reducir Constantinopla a cenizas. Los disturbios se cobraron 30.000 vidas y destruyeron la mitad de la ciudad. Pero su reconstrucción nos dejó algunos de sus mejores edificios, entre ellos una de las catedrales más grandiosas de la historia. Constantinopla era una ciudad cristiana. Era la ciudad del único Dios verdadero. Y creían que era el paraíso en la tierra. Para adorar a su Dios, construyeron la magnífica Santa Sofía. Santa Sofía cambió la historia de la arquitectura. Fue la catedral más grande del mundo durante más de 1000 años. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, tardó 6 años en construirse. Y solo la cúpula del Capitolio de Washington tardó 11 años en construirse. Así que es más impresionante, si cabe, pensar que en Santa Sofía la estructura tardó solo 5 años en construirse con tecnología antigua. Asombroso. La ciudad se convirtió en objetivo prioritario de los numerosos enemigos del imperio. Todo el mundo en la región la deseaba. Todos harían cualquier cosa para conseguirla. Los enemigos de Constantinopla sabían que la mejor forma de hacerse con la ciudad sería asediándola. Para que la población sobreviviese a los asedios, necesitaba asegurarse una fuente de agua. Así que se construyeron cisternas o depósitos para almacenar un suministro potable, procedente de los manantiales que estaban en las afueras de la ciudad. La más grande, la cisterna basílica. Se trataba de una cámara inmensa, con 336 columnas de mármol, que ocupaba más de 9.000 metros cuadrados. Enterrada en el subsuelo, justo en el corazón de la metrópolis. Y aún se conserva hoy en día.
Lo más extraordinario de Constantinopla es que se trata de una ciudad construida para durar. Tenía toda una red de abastecimiento de aguas en el subsuelo. Era una ciudad planificada de modo que no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Y las defensas exteriores de la ciudad eran las mejores. El sistema defensivo de Constantinopla constaba de una muralla doble de hasta 60 metros de altura y 3,5 metros de grosor. Era la muralla más resistente del mundo antiguo. Delante de la muralla había un foso de 20 metros de ancho. Y más de 400 torres, bastiones y puertas le daban una resistencia extra a la muralla. Constantinopla sobrevivió a 17 asedios a lo largo de más de 1000 años. Solo la llegada de los cañones de asedio con pólvora pudo derrotarla. También conocidos como bombardas, fueron utilizados por el ejército turco que invadió la ciudad en 1453. Eran más potentes que todo lo que se conocía hasta la fecha. 18.000 kilos de bronce, que necesitaban 400 hombres y 60 bueyes para que los trasladasen. La cámara se llenaba con pólvora, suficiente para disparar un bolaño de piedra de 75 centímetros y 700 kilos a más de 1,5 kilómetros de distancia. Esta reconstrucción muestra su efecto devastador. Las murallas de Constantinopla no tenían ninguna posibilidad. Y en 1458 la ciudad cayó. Los turcos le cambiaron el nombre por el de Estambul. Y sigue siendo una metrópolis bulliciosa, adornada con recordatorios de su pasado romano. 1500 kilómetros al este de Constantinopla, el gran líder árabe Al-Mansur decidió construir su ciudad particular. Se alzó de las llanuras para convertirse en una de las ciudades más populosas del mundo. En el número 4, Bagdad. En su momento fue una ciudad gloriosa, centro de una gran civilización y faro de conocimiento y cultura. Bagdad, hace 1000 años, fue una de las metrópolis más grandes y asombrosas de la antigüedad. Bagdad fue fundada a orillas del río Tigris, en el actual Irak, en el año 760 después de Cristo. Era una ubicación estratégica, elegida por Al-Mansur por su importancia en las rutas de comercio mundiales. Bagdad fue una ciudad construida a propósito y pasó de ser un lugar modesto a ser en su culmen una ciudad donde vivían 900.000 personas. Es una cifra extraordinaria para la época. La apodaban la ciudad redonda, porque la crearon siguiendo un diseño circular único. Y fue uno de los proyectos de obra más grandes del mundo islámico. Bagdad emergió en un período conocido como la Edad de Oro del Islam. Entre los siglos VIII y XIII se vivió un enorme crecimiento cultural, económico e intelectual. La Casa de la Sabiduría de Bagdad abrió el camino en el desarrollo tecnológico y científico. Bagdad quería ser el nuevo centro intelectual mundial. La Casa de la Sabiduría estaba allí, y era donde se congregaban las mejores ideas, tanto de Oriente como de Occidente. Y si traducías un libro allí, te pagaban el peso de ese libro en oro. Los textos traducidos conservaban el conocimiento antiguo y lo transmitían a la siguiente generación. Bagdad se ganó así la reputación de ser el centro del mundo por sus estudios académicos. En esa parte del mundo, en aquella época, todos los caminos llevaban a Bagdad. Era un centro de ciencia, cultura y tecnología. Desgraciadamente, la antigua Bagdad fue destruida por los mongoles en 1258. Dicen que arrojaron tantos manuscritos al Tigris que sus aguas se tiñeron de negro con la tinta. Miles de años de conocimiento se perdieron. No podemos sino preguntarnos cómo habría sido el mundo si el conocimiento de Bagdad no hubiese sido destruido. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. En el número 3, una ciudad que dio al mundo algo más valioso que el oro.
Es la antigua capital china de Xi'an. La ciudad china de Xi'an es la más grande de lo que llevamos de lista. Tenía más de 1 millón de habitantes, era enorme y durante siglos fue muy próspera. La ciudad de Xi'an, en la antigua China, fue una metrópolis increíblemente importante. Tenía 1 millón de habitantes, 4.000 palacios. Era uno de los lugares más extraordinarios del mundo antiguo. Xi'an, en el centro de China, fue la capital del país durante siglos. Y a sus regidores les gustaba vivir a lo grande. Una de las estructuras más magníficas de la ciudad era el enorme palacio Weiyang. La escala de los edificios era increíble. El Palacio Weiyang, que significa el Palacio Sin Fin, ocupaba 5 kilómetros cuadrados, 11 veces el tamaño del Vaticano. Era el palacio más grande que se haya construido jamás. El palacio tenía 40 salas, y la más grande podría albergar en su interior a la Casa Blanca. Tristemente, el palacio ardió. Y no podemos más que imaginar su esplendor. Xi'an podía financiar la construcción de proyectos colosales como este gracias a la ruta comercial más antigua del mundo, que conectaba con esta capital bulliciosa. Xi'an estaba en el centro del negocio que hacía fabulosamente rica a China, el comercio de la seda, y ganó muchísimo dinero con eso. Xi'an era el punto de partida de la Ruta de la Seda, una famosa red de rutas comerciales que llevaba hasta Europa Oriental. La seda se exportaba hasta Roma, a 8.000 kilómetros de distancia, y estaba considerada más valiosa que el oro. Xi'an floreció, se construyó a una enorme escala. Pero por desgracia la mayor parte de Xi'an se ha perdido en el tiempo, puesto que empezó su declive sobre el año 900 de nuestra era, pero su estatus como metrópolis ha pervivido, y hoy es el hogar de 8 millones de personas. La siguiente en nuestra lista es la ciudad egipcia por excelencia, un bullicioso centro del saber, fundado por el general más grande del mundo antiguo. En el número 2, Alejandría. La gran ciudad antigua de Alejandría era uno de los mayores centros de conocimiento de todo el planeta. Situada en la costa del Mediterráneo, en Egipto, Alejandría fue fundada por el legendario comandante militar griego Alejandro Magno, después de invadir Egipto en el año 331 a.C. Quería difundir la cultura griega por todo su imperio, y su nueva ciudad sería el centro neurálgico. Egipto era el máximo premio para Alejandro Magno, y cuando consiguió ocupar la región, puso la joya a la corona, y esa joya era la ciudad de Alejandría. Alejandro abandonó Egipto tan solo unos meses después de la fundación de la ciudad, y no regresó nunca. Pero su ciudad siguió prosperando. Diseñada en un sistema de cuadrículas como la actual Manhattan, se convirtió en la ciudad más grande de la época en poco más de un siglo. Se dice que la ciudad era tan grandiosa que 1/3 de su superficie estaba ocupada por monumentos y palacios exuberantes. Era un lugar que tenía iluminación en las calles, algunas medían hasta 30 metros de ancho, y contaban con algunos de los tesoros más grandes del mundo conocido. Alejandría atrajo a los grandes sabios. La experiencia griega, influenciada por la herencia del antiguo Egipto, produjo resultados asombrosos. Como el poderoso Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas originales del mundo antiguo. Con más de 120 metros de altura, el faro era una de las estructuras más altas creadas por el ser humano, y era famoso en el mundo entero. El vocablo griego faros se transmitió sin apenas cambios a muchísimos idiomas. Es otro ejemplo de la excelencia de la ciudad en ingeniería. Lo más importante de este lugar era que se trataba del centro de todo el conocimiento del planeta. Todo lo que se escribía se archivaba en la gran biblioteca de Alejandría. Era como el Internet vivo de la época. La biblioteca de Alejandría era la más grande del mundo. Su objetivo era recoger y conservar toda la sabiduría de la humanidad, y atrajo a las mentes más brillantes: Filón de Bizancio, Tesibio, Arquímedes. En la gran biblioteca había 550.000 volúmenes, y si leyésemos uno al día, pasaríamos sentados en esa biblioteca más de 1500 años. Los científicos que estudiaban en la biblioteca realizaron descubrimientos a los que el mundo moderno no llegaría de nuevo en más de 1000 años.
Los matemáticos de Alejandría calcularon la circunferencia de la Tierra entre los años 300 y 200 a.C. Es algo increíble. Trágicamente, muchos de los textos resultaron destruidos por un incendio. Se cree que pudo ocurrir en el año 48 a.C., cuando los romanos conquistaron la ciudad. Tantísimo conocimiento antiguo perdido en la historia. En el número 10 estaba la ciudad monumental de Tebas, en el antiguo Egipto. En el número 9, la más grande de América, Teotihuacán. En el número 8, la legendaria ciudad de Babilonia. En el número 7, una que hizo historia, Atenas. En el número 6, la gran potencia del Mediterráneo, Cartago. En el número 5, la magnífica Constantinopla. En el número 4, la histórica Bagdad. Y en el número 3, la capital de la antigua China, Xi'an. Nuestro número 2 era el gran centro del conocimiento, Alejandría. Pero ahora llega el momento de la más grande, la número 1 de las metrópolis de la antigüedad, la ciudad más grande del mundo hasta los tiempos modernos. Roma. Roma fue, sin lugar a dudas, una de las grandes metrópolis del mundo antiguo. Gente de todo el imperio convergía en la ciudad. Se encontraba en el centro de Italia, en el corazón del Mediterráneo y de la civilización romana. En su máximo apogeo, Roma atrajo a una población de entre 1 millón y 1,5 millones de personas. Cuando conseguías la ciudadanía romana, no importaba el color de tu piel ni la lengua que hablabas. Se te consideraba romano. Así que numerosas personas de diferentes orígenes se trasladaban a Roma, lo que la convirtió en el núcleo más diverso culturalmente que hayamos visto hasta la época moderna. La población se sentía seducida por su glamour y por la ingeniería y la construcción modernas, muy adelantadas a su tiempo. La población se disparó. La antigua Roma tenía el triple de población por kilómetro cuadrado que la actual Nueva York. Si creen que Nueva York es un lugar muy bullicioso, imagínense ir de compras por la antigua Roma. Y vaya si compraban. Este es el mercado de Trajano. Hace 2000 años tenía más de 150 tiendas, bajo un tejado que protegía sus 6 plantas. El mercado de Trajano es el primer centro comercial multifunción. Hay oficinas, hay tiendas. Se podía conseguir cualquier cosa del imperio. Sería un Macy's o un Emporium todo en uno. Por si un día de compras no fuese entretenimiento suficiente, los antiguos romanos también podían visitar el edificio más simbólico de la ciudad, el Coliseo. El anfiteatro más grande jamás construido, y un modelo para los estadios deportivos modernos. Hasta 80.000 personas se daban cita para presenciar los brutales juegos de gladiadores, ejecuciones públicas y caza de animales. El Coliseo, la arena de la muerte. 1 millón de animales masacrados. 500.000 personas asesinadas en nombre del espectáculo. Además de entretener a las masas, la ciudad cubría sus necesidades básicas. Con una población tan numerosa, era vital disponer de un suministro de agua controlado. Y Roma resolvió ese problema usando una serie de acueductos. 11 acueductos que sumaban más de 500 kilómetros de longitud. El equivalente a 183 puentes como el Golden Gate. En total, más de 1 millón de metros cúbicos de agua llegaban a Roma cada día. Más por persona que a la Nueva York actual. El agua era fundamental para la vida urbana. Abastecía 144 aseos públicos, 1.300 fuentes y 900 baños romanos. Gracias a la extraordinaria ingeniería, Roma creció y prosperó más que ninguna otra ciudad. ¿Por qué los humanos hemos triunfado en el planeta Tierra? El motivo es que podemos manipular todo lo que nos rodea a nuestro beneficio. Los romanos lo hicieron con una ingeniería increíble y por eso conquistaron el mundo. Esta metrópolis atemporal fue el centro del poder mundial durante más de 1000 años. Los antiguos romanos la llamaban la ciudad eterna, porque creían que duraría para siempre. La más grande de todas las ciudades antiguas, su impacto en la historia no tiene parangón. Las ciudades de la antigüedad nos han dejado grandes testimonios en la historia y en la arqueología que nos maravillan.
Y nos han transmitido un legado de arquitectura que ha sobrevivido para recordarnos que no solo nuestras ciudades modernas pueden ser verdaderamente maravillosas. Sirvieron de modelo a las metrópolis florecientes del mundo actual, rebosantes de una ingeniería increíble que se ha asegurado de que nunca serán olvidadas. Riley Herbst from 2311 Racing here, and you know what grinds my gears? Waiting for coffee. But instead of counting frappes and lattes, I fire up Chumba Casino. No apps, no fuss, just fun social casino games to pass the time. By the time my coffee's ready, order for Riley. I've already taken a few victory laps. Next time you're stuck waiting, make it entertaining. Play for free at ChumbaCasino.com. Let's Chumba. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.